La lluvia golpeaba el parabrisas de la ambulancia mientras conducía por las calles vacías de Phoenix, Arizona. Eran las 2 de la madrugada cuando la radio crepitó. Unidad 7. Tenemos un llamado. Warehouse abandonado en la calle Industrial 45. Víctima masculina con herida de bala. Advertencia. Sospechoso fugitivo armado. Policía en camino. Me llamo Daniela Martínez, 32 años. Paramédica de emergencias hace 5 años. Pero antes de eso, fui otra persona. Alguien que el gobierno preferiría olvidar. Recibido. Respondí activando las sirenas. Mi compañero Jake me miró nervioso. ¿Fugitivo armado? Tal vez deberíamos esperar a que la policía asegure la zona. El tipo está sangrando. No tiene ese tiempo. Aceleré por las calles mojadas. Jake no sabía que yo había enfrentado situaciones mucho peores que un fugitivo herido, que había operado en zonas de guerra, que sabía desarmar a un hombre en 3 segundos. El warehouse apareció entre la niebla, ventanas rotas, graffiti en las paredes, perfecto escondite para alguien huyendo. «Quédate con la ambulancia», le dije a Jake. «Yo entro primero». «Daniela, eso es contra protocolo». «Jake». Lo miré directamente. «Confía en mí». Salté de la ambulancia con mi equipo médico. La puerta del warehouse estaba entreabierta. Entré con linterna en una mano, otra lista para defenderme si era necesario. «Hola, soy paramédica. Estoy aquí para ayudar». Un gemido débil desde el fondo. Corrí hacia el sonido. Y ahí estaba. Un hombre de unos 35 años, tirado en un charco de sangre, herida de bala en el abdomen, respiración superficial, minutos de morir. Me arrodillé junto a él, presionando gasa contra la herida. «Quédate conmigo. Te sacaremos de aquí». Sus ojos se abrieron, verdes, llenos de dolor, y algo más. Reconocimiento. «Ayúdame», susurró. «Por favor. Ellos vienen. Ellos me matarán». «Nadie te matará. Soy paramédica. Es mi trabajo salvarte». Mientras trabajaba para estabilizarlo, mi linterna iluminó su brazo izquierdo, y lo que vi me hizo congelarme completamente. Un tatuaje, pequeño, en la muñeca interior. Un símbolo que no había visto en 5 años. Un símbolo que se suponía había muerto conmigo cuando dejé las fuerzas especiales. El emblema de la unidad fantasma. La operación militar más secreta del gobierno estadounidense. La unidad que oficialmente nunca existió. Y este hombre lo llevaba marcado en su piel. Mis manos temblaban mientras aplicaba más presión a la herida. El símbolo me miraba como un fantasma del pasado. Un círculo con 3 líneas diagonales. Simple, letal, inconfundible. «Tú», susurré, «eras parte de Phoenix». El hombre tosió sangre. «Tú eres Phoenix, te reconozco. De los archivos. Pensé que habías muerto. Phoenix. Mi nombre código. El que juré nunca volver a usar». «¿Quién eres?», exigí, aunque mi voz apenas salía. «Lobo. Operación Espectro. 2018. Kandahar». Cada palabra era una lucha. «Daniela, tienes que escucharme». Jake apareció en la entrada. «Daniela, ¿estás bien? La policía está a 5 minutos». «¡Trae la camilla! ¡Ahora!», grité sin apartar los ojos de Lobo. Jake corrió de vuelta. Lobo agarró mi muñeca con fuerza sorprendente para alguien desangrándose. «No dejes que me lleven. La policía está comprometida. Ellos trabajan para el comandante». El comandante. Un título que había tratado de olvidar durante 5 años. «El comandante está muerto», dije firmemente. «Murió en la operación Ceniza Negra». «No», Lobo tosió más sangre. «Vive, y está matándonos. Uno por uno. A todos los de la unidad. Yo soy el último, excepto tú». Sirenas de policía resonaron afuera. No teníamos tiempo. «¿Por qué te disparan? ¿Qué hiciste?» Descubrí la verdad sobre la agente Miller. No fue lo que dijeron. Agente Sarah Miller. El nombre me golpeó como un puñetazo. Había sido mi compañera de entrenamiento, mi mejor amiga en la unidad, y según las noticias, había sido asesinada hace 3 días por este hombre. «Tú mataste a Sarah». «No». Sus ojos se clavaron en los míos. «Ella descubrió el programa. Iban a matarla. Yo traté de salvarla, pero llegaron primero». Jake regresó con la camilla. «La policía está entrando». No tenía opción. Tenía que salvar su vida primero. Hacer preguntas después. Entre Jake y yo, levantamos a Lobo sobre la camilla. Su mano agarró mi brazo una última vez. «Coordenadas», susurró. 33.48484. 112.740. Base Halcón. Vas a
encontrar las respuestas. Luego perdió la conciencia. Corrimos hacia la ambulancia justo cuando 3 patrullas policiales bloqueaban la salida. Un detective alto con cicatriz en la mejilla se acercó. «Alto. Ese hombre está bajo arresto. Es sospechoso de asesinato. Es un paciente», respondí fríamente. «Y morirá si no llega a un hospital en 10 minutos. Pueden arrestarlo después de que lo salve». El detective me estudió. Había algo en sus ojos. Algo que me hizo pensar que Lobo tenía razón sobre la policía comprometida. «Voy con ustedes al hospital, para asegurar la cadena de custodia. Como quiera». Subí a la ambulancia. Jake arrancó con sirenas a todo volumen. Mientras trabajaba para mantener estable a Lobo, mi mente corría. La unidad fantasma. Sara muerta. Un comandante que supuestamente había muerto. Y ahora este detective sospechoso siguiéndonos. El tatuaje en la muñeca de Lobo brillaba bajo las luces de emergencia. Miré mi propio brazo donde una vez llevé el mismo símbolo. Lo había removido con láser hace 5 años cuando dejé ese mundo atrás. Pero tal vez ese mundo nunca me dejó a mí. Llegamos al Hospital General de Phoenix en tiempo récord. El equipo de trauma esperaba en la entrada. Transfirieron a Lobo a una camilla mientras yo reportaba signos vitales. Paciente masculino, 35 años aproximadamente. Herida de bala penetrante en abdomen. Perdió aproximadamente 2 litros de sangre. Presión 70-40. Necesita cirugía inmediata. El cirujano de turno asintió y se lo llevaron corriendo. El detective se quedó afuera de la sala de operaciones como un buitre esperando. Jake me puso una mano en el hombro. «Oye, hiciste un buen trabajo ahí. Ese tipo habría muerto sin ti». «Sí», pero mi voz sonaba hueca, porque no sabía si salvarlo había sido lo correcto o acababa de firmar mi sentencia de muerte. «¿Lo conoces?», Jake preguntó súbitamente. «¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque actuaste extraño ahí, como si lo reconocieras». «Estoy cansada», mentí. 30 horas sin dormir. Eso es todo. Jake no parecía convencido, pero lo dejó pasar. «Bueno, nuestro turno terminó. Vámonos a casa. Ve tú. Yo necesito terminar el papeleo». «Daniela, en serio. Ve, te veo mañana». Jake se fue con expresión preocupada. En cuanto se alejó, saqué mi teléfono. Las coordenadas que Lobo había susurrado. Las ingresé en el mapa. Base Halcón. Una instalación militar desactivada a las afueras de Phoenix. Oficialmente cerrada hace 3 años. Pero si Lobo tenía razón, algo seguía operando ahí. «Paramédica Martínez». Una voz detrás de mí. Me volteé. Era el detective. «Necesito hacerle algunas preguntas. Estoy libre de servicio. No es opcional». Sacó su placa. «Detective Robert Hayes, FBI. Ese hombre que salvó es sospechoso en un caso federal. Necesito saber exactamente qué le dijo». «FBI». Eso explicaba su actitud. «Nada. Estaba delirando por la pérdida de sangre». «¿Nada? ¿Ni siquiera su nombre?» «Gemidos de dolor. Eso es todo». Hayes me miró con ojos entrecerrados. «Sabe algo, paramédica. Lo veo en su rostro. Y le advierto que obstruir una investigación federal es un delito grave. Y dejar morir a un paciente mientras lo interrogo también lo sería». Respondí. «Hice mi trabajo. Ahora haga el suyo». Me alejé antes de que pudiera detenerme, pero sentí su mirada quemándome la espalda. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde encontrarlas. 3 horas después, estaba conduciendo mi auto personal hacia las coordenadas. El sol comenzaba a salir, pintando el desierto de naranja y rojo. La base Halcón apareció en el horizonte. Cercas de alambre oxidado, edificios abandonados. Estacioné a 1 kilómetro de distancia y caminé el resto. Mi entrenamiento de fuerzas especiales regresó como si nunca me hubiera ido. Movimientos silenciosos. Observación constante. Preparada para amenazas. La cerca tenía un agujero que alguien había cortado recientemente. Pasé a través. El complejo estaba inquietantemente silencioso. Demasiado silencioso. Entonces lo vi. Edificio 7. La ventana del 3er piso tenía luz. Alguien estaba aquí. Entré al edificio con cuidado. Escaleras crujientes. Olor a humedad y metal oxidado. Subí al 3er piso. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente, y lo que vi me hizo desear haber ignorado las coordenadas de Lobo. Era una oficina improvisada. Paredes cubiertas de fotos. Fotos de miembros de la unidad fantasma, cada una con una X roja marcada encima. Muertos. Todos muertos. Conté rápidamente. 17 fotos. 17 X rojas. Y en el centro, 2 fotos sin marcar.
Una era de Lobo, la otra era mía, los últimos 2 supervivientes de la unidad fantasma. No deberías estar aquí, Fénix. Una voz familiar detrás de mí. Me volteé lentamente, y mi corazón se detuvo. Parado en la entrada estaba un hombre que había jurado haber enterrado hace 5 años. Mi antiguo comandante, el hombre que nos había entrenado, el hombre que supuestamente había muerto en una misión. Comandante James Blackwood, vivo, y sosteniendo un arma apuntándome directamente. Sorpresa, dijo con una sonrisa fría. ¿Extrañaste las reuniones de equipo? El tiempo se detuvo. El comandante Blackwood, el hombre que nos había moldeado en armas letales, el hombre cuyo funeral había asistido, el hombre que ahora me apuntaba con intención de matar. Estás muerta. Las palabras salieron como susurro. Técnicamente, tú también. Blackwood bajó su arma ligeramente, pero no la guardó. Fénix murió en 2020. Daniela Martínez, la paramédica, tomó su lugar. Buen trabajo manteniéndote escondida, por cierto. Te tomó más tiempo encontrarte que a los otros. ¿Los otros? Miré las fotos con X rojas. ¿Los mataste a todos? Yo no. Blackwood se acercó lentamente. Simplemente facilité que sucediera. Accidentes, sobredosis, suicidios, asesinatos que parecían robos salidos mal. 17 diferentes métodos para 17 diferentes problemas. La náusea subió por mi garganta. ¿Por qué? Éramos tu unidad, tu familia. Porque se convirtieron en riesgos. Su voz era tan casual como si hablara del clima. La operación Fantasma hizo cosas que el gobierno preferiría olvidar. Cosas que si salieran a la luz, causarían un escándalo internacional. Así que tomaron una decisión. Eliminar toda evidencia, incluyendo a los operativos. Nos usaron a todos. Blackwood sonrió sin humor. Pero yo fui lo suficientemente inteligente para hacer un trato. Yo elimino a la unidad discretamente, y ellos me permiten vivir. Retiro anticipado con beneficios completos. Sara. El nombre salió como acusación. Ella descubrió esto. Por eso la mataste. Ah, sí. La agente Miller. Siempre fue demasiado curiosa. Comenzó a investigar las muertes. Conectó los puntos. Iba a exponer todo. Blackwood sacudió la cabeza. No podía permitir eso. Así que maté 2 pájaros de un tiro. La eliminé y culpé a Lobo. Él ya estaba huyendo después de que lo ataqué en Albuquerque. Lobo está vivo. Por ahora. Blackwood verificó su reloj. Pero el hospital tiene órdenes de desconectarlo una vez que sea declarado inestable. Uno de los doctores me debe favores. Debería estar muerto en aproximadamente 2 horas. No dejaré que eso pase. No tienes opción, Fénix. O debería decir Daniela, porque si intentas detenerme, si intentas exponer esto, no solo te mato a ti, mato a todos los que amas, tu madre en Guadalajara, tu hermano en Tijuana, Jake, tu compañero paramédico, todos. Mi sangre se heló. No sabes quiénes son. Sé todo sobre ti. Sacó su teléfono y me mostró fotos. Mi familia, Jake, todos siendo vigilados. He estado rastreándote durante meses, esperando el momento correcto. Y luego Lobo tuvo que arruinarlo todo llamándote. No fue casualidad que yo respondiera a ese llamado. Por supuesto que no. Lo arreglé todo. Sabía que reconocerías el tatuaje. Sabía que vendrías aquí buscando respuestas. Y ahora estás exactamente donde te quiero. Blackwood levantó su arma nuevamente. Lo siento, Fénix. Fuiste la mejor operativa que entrené, pero los negocios son negocios. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Entonces las luces se apagaron. Entrenamiento, instinto, supervivencia. Todo tomó control. Me tiré al suelo mientras el disparo resonaba donde había estado mi cabeza. Rodé hacia la izquierda, usando la oscuridad como ventaja. ¡Maldita sea! Blackwood disparó 2 veces más hacia donde pensaba que estaba, pero yo ya había alcanzado la ventana. Salté, usando mis manos para agarrar el marco y balancearme hacia el piso inferior. Caí en cuclillas, rodé para absorber el impacto, y corrí. Más disparos detrás de mí. Blackwood en la ventana gritando órdenes por radio. No estaba solo. Tenía un equipo. Corrí hacia la cerca, pero 3 hombres en ropa táctica bloqueaban la salida. Me desvié hacia el edificio 3. Más disparos. Una bala rozó mi hombro, quemando pero no penetrando. Entré al edificio, subí escaleras, luego bajé por el otro lado. Táctica de evasión básica. Mantenerlos adivinando. Salí por una ventana lateral y corrí hacia el desierto. El sol estaba alto ahora. Sin sombras para esconderse. Solo tierra abierta y arbustos dispersos.
2 kilómetros. Tenía que cubrir 2 kilómetros hasta mi auto, con 3 mercenarios y un comandante traidor persiguiéndome. Había sobrevivido peores probabilidades, pero nunca había estado tan sola. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas gritaron, y finalmente vi mi auto en la distancia. Casi estaba ahí cuando escuché el zumbido. Miré hacia arriba. Un dron, con cámara, y probablemente más. Me tiré detrás de una roca justo cuando una explosión sacudió el suelo donde había estado. No era solo cámara, era armado. Daniela Martínez. La voz de Blackwood salió de un altavoz en el dron. Último aviso. Ríndete ahora y tu familia vive. Sigue corriendo y todos mueren. Comenzando con tu madre esta noche. Miré mi auto. 50 metros. Podía llegar, pero no antes de que el dron me alcanzara. Miré mi teléfono. Señal débil pero presente. Una barra. Suficiente. Marqué el único número que podía ayudarme. El detective Hayes. Hayes. Soy Daniela Martínez, la paramédica. Necesito ayuda. ¿Dónde estás? Hayes sonaba sorprendido pero alerta. Base Halcón. Bajo ataque. El comandante James Blackwood está vivo. Él mató a la agente Miller. Él está matando a todos de la unidad fantasma. Necesito... Otra explosión. Más cerca esta vez. El dron se reposicionaba. ¡Daniela! ¿Qué fue eso? Dron armado. Hayes, si no llegas aquí en 10 minutos, estaré muerta. Y luego irán por mi familia. Mantente escondida. Voy para allá. La línea se cortó. Miré el dron circundando sobre mí como buitre. Mi auto seguía a 50 metros. Imposible alcanzarlo a tiempo. Pero había otra opción. Una que juré nunca volver a usar. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y dejé que Fénix regresara. Agarré una piedra del tamaño de mi puño. Calculé trayectoria, velocidad del viento, rotación del dron, y lancé. La piedra golpeó la hélice principal. El dron se tambaleó, perdió altitud, se estrelló 30 metros a mi izquierda. ¡Qué demonios! La voz de Blackwood sonaba frustrada en el altavoz moribundo. Corrí, más rápido de lo que había corrido en años. Alcancé mi auto, salté adentro, arranqué el motor. 2 SUVs negros aparecieron detrás de mí, los mercenarios. Aceleré por el camino de tierra, levantando nubes de polvo. Los SUVs me perseguían, cerrando distancia. Uno se puso a mi lado. El pasajero sacó un arma. Giré el volante bruscamente a la derecha, golpeando su SUV. El conductor perdió control. Se salió del camino. Volcó. Uno menos. El segundo SUV era más cuidadoso. Mantenía distancia, esperando su momento. Entonces vi las luces rojas y azules adelante. Hayes, con refuerzos. 4 patrullas del FBI bloqueaban el camino. Frené bruscamente. El SUV detrás de mí también frenó. Hayes salió con arma levantada. FBI, salgan del vehículo con las manos arriba. El SUV dio reversa rápidamente y escapó. Hayes no persiguió. En su lugar corrió hacia mí. ¿Estás herida? Nada grave. Salí del auto con piernas temblorosas, pero Blackwood escapó y tiene un equipo completo y un plan para matar a mi familia. Hayes habló rápidamente por radio. Necesito protección inmediata para María Martínez en Guadalajara y Carlos Martínez en Tijuana. Riesgo de asesinato inminente. Luego me miró seriamente. Ahora dime todo, sin mentiras. ¿Qué es la unidad fantasma? Durante la siguiente hora, en la parte trasera de su auto, le conté todo. La unidad de operaciones especiales encubiertas. Las misiones que nunca existieron oficialmente. La Operación Espectro. La supuesta muerte de Blackwood, los 17 miembros asesinados, Sara descubriendo la verdad, Lobo huyendo, y finalmente, mi propio escape hace 5 años. Hayes escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró profundamente. Esto es más grande de lo que pensé. Si el gobierno realmente ordenó la eliminación de toda la unidad, tenemos un problema masivo. ¿Me crees? Vi las fotos en ese edificio. Vi el dron armado. Vi mercenarios atacando a una paramédica civil. Cerró su libreta. Sí, te creo, y voy a ayudarte, pero necesitamos más evidencia. Algo que conecte directamente a Blackwood con los asesinatos. Lobo. Él tiene evidencia. Por eso lo están persiguiendo. Por eso Blackwood quiere matarlo en el hospital. Hayes verificó su reloj. Son las 10 de la mañana. Dijiste que el doctor intentaría desconectarlo en 2 horas. Eso nos da tiempo. ¿Para qué? Para sacar a Lobo de ese hospital antes de que lo maten. Y para que nos cuente todo lo que sabe. 30 minutos después, estábamos en el Hospital General.
Hayes había coordinado con seguridad del FBI. Lobo estaba bajo vigilancia armada ahora. Entramos a su habitación, todavía inconsciente pero estable. Los monitores mostraban signos vitales buenos. ¿Cuándo despertará? Hayes preguntó a la enfermera. Debería estar consciente pronto. La cirugía fue exitosa. Solo necesita tiempo para recuperarse de la anestesia. Hayes colocó 2 agentes afuera. Nadie entra sin mi autorización directa, ni siquiera médicos. Pero mientras hablaba, mi instinto de supervivencia activó alarmas. Algo no estaba bien. Miré alrededor de la habitación. Todo parecía normal. Monitores, hierba, máquinas respiratorias. Entonces lo vi, la bolsa de Quarmuda. El líquido tenía un tinte ligeramente amarillo, casi imperceptible. Pero yo había sido entrenada para notar detalles. Hayes, dije en voz baja, esa IV está comprometida. ¿Qué? Me acerqué y revisé la bolsa. Había una pequeña marca de aguja en el puerto de inyección. Alguien había agregado algo al suero. Alguien ya estuvo aquí. Inyectaron algo en su arturo. Hayes maldijo. «Enfermera, desconecten esa uirune ahora». Pero era tarde. Los monitores de Lobo comenzaron a enloquecer. Su presión arterial cayó en picada. Frecuencia cardíaca se disparó. «¡Está teniendo paro cardíaco!», la enfermera gritó. Y yo supe exactamente qué hacer, porque había estado en esta situación antes, porque Fénix nunca había dejado de ser paramédica. Me lancé hacia Lobo. Comencé con presiones en su pecho. «¡Traigan el desfibrilador! ¡Y atropina!». El equipo médico respondió rápidamente. Pero mientras trabajaba para salvar a Lobo por segunda vez en 12 horas, una pregunta resonaba en mi mente. Si Blackwood tenía acceso al hospital, si tenía doctores trabajando para él, ¿qué más tenía infiltrado? Y más importante, ¿cómo podríamos detenerlo antes de que matara a todos los que amaba? Binantatia. 5 minutos de RCP, 2 descargas de desfibrilador, 1 dosis de atropina. Y finalmente, el corazón de Lobo comenzó a latir regularmente. «Lo tenemos», anuncié, apartándome mientras el equipo médico lo estabilizaba nuevamente. Hayes estaba en su teléfono, gritando órdenes. «Quiero todos los registros de personal del hospital en las últimas 24 horas. Todos los que entraron a esta habitación. Y quiero análisis toxicológico de esa bolsa de Ivo inmediatamente». Me lavé las manos en el lavabo de la habitación, tratando de calmar mi respiración. 2 veces. Había salvado a Lobo 2 veces en menos de mediodía, pero la tercera vez podría no tener tanta suerte. «Daniela». La voz de Lobo era apenas un susurro. Me volteé. Sus ojos estaban abiertos. «Blackwood, ¿lo viste?» Me acerqué rápidamente. «Lo vi. Está vivo. Y está tratando de matarnos a ambos. No solo a nosotros». Lobo tosió débilmente. «A todos, los que saben, incluida tu familia. Ya protegimos a mi familia. El FBI los tiene bajo vigilancia». Lobo negó con la cabeza lentamente. «No es suficiente. Blackwood tiene recursos. Gente dentro del FBI». Hayes se acercó. «¿Qué quiere decir con eso?» Lobo me miró directamente. «El detective que te interrogó en el warehouse. Hayes, revisa su cuenta bancaria. 3 transferencias. Último mes, 50.000, cada una». El silencio fue absoluto. Hayes se puso pálido. «Eso es imposible. Soy agente federal. Mi vida está bajo escrutinio constante». «Revísalo», Lobo insistió. «Blackwood es experto. Planta evidencia. Te incrimina. Luego, te controla». Hayes sacó su teléfono con manos temblorosas. Accedió a su banca en línea. Su rostro se volvió gris. «Dios mío. Hay 3 depósitos. No los hice. No sé cómo llegaron ahí. Por eso, Sara murió». Lobo continuó. Descubrió que Blackwood había incriminado a media docena de agentes. Iba a exponerlo. Entonces, la mataron. Y me culparon. Me senté pesadamente en una silla. Blackwood no solo mataba a miembros de la unidad, también controlaba a las autoridades que podían detenerlo. Era un genio de la manipulación. «¿Cómo lo detenemos?», pregunté. «Evidencia». Lobo intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. Sara tenía un drive USB, con todo, grabaciones, documentos, pruebas de las transferencias, pruebas de los asesinatos. «¿Dónde está?». «Lo escondí. Después de que la mataron. Base Halcón, edificio 12, piso subterráneo, detrás del panel
Eléctrico 4B. Hayes y yo intercambiamos miradas. Tendríamos que volver a la base, al lugar donde Blackwood casi me mata. Es una trampa, dije. Está esperando que volvamos. Probablemente, Hayes admitió. Pero es nuestra única oportunidad de conseguir evidencia real. Entonces necesitamos un plan mejor que simplemente entrar. Me puse de pie. Blackwood conoce nuestras tácticas. Nos entrenó. Tenemos que hacer algo que no espere. ¿Cómo qué? Una idea comenzó a formarse. Loca, peligrosa, pero podría funcionar. Usarlo a él. Señalé a Lobo. Blackwood piensa que Lobo morirá aquí. Si hacemos que parezca que murió, bajará la guardia. Hayes entendió inmediatamente. Falsa su muerte. Blackwood retira vigilancia de la base pensando que el último testigo está muerto. Y nosotros entramos mientras está distraído. Lobo tosió. No me gusta ser cebo muerto. Mejor que ser cebo realmente muerto. Respondí. Hayes habló con los médicos. 30 minutos después, el hospital emitió un comunicado oficial. El paciente John Doe había sucumbido a complicaciones postoperatorias. Hora de muerte. 12:47 p.m. Monitoreamos las comunicaciones. 2 horas después, interceptamos una llamada encriptada. La voz de Blackwood. Confirmen la muerte de Lobo. Bien. Eso solo deja a Phoenix. Mantengan vigilancia en su apartamento. Cuando aparezca, elimínenla. Y asegúrense de que parezca un robo. Hayes me miró. Está mordiendo el anzuelo. Entonces vamos, antes de que cambie de opinión. Equipamos a un equipo de 6 agentes del FBI, todos revisados personalmente por Hayes para asegurar que no estuvieran comprometidos. Chalecos antibalas, armas, equipo de comunicación. Llegamos a la base Halcón al anochecer. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el desierto de rojo sangre. El edificio 12 estaba en el extremo norte del complejo, medio derrumbado, ventanas rotas. Perfecto para emboscada. 2 equipos. Hayes ordenó. Alfa entra por el frente. Bravo por la parte trasera. Daniela y yo vamos directamente al subterráneo. Entramos con cuidado. Gafas de visión nocturna. Cada paso calculado. El edificio estaba inquietantemente silencioso. Encontramos las escaleras al subterráneo. Bajamos lentamente. El aire estaba viciado. Olor a mojo y electricidad quemada. Panel eléctrico 4B debería estar ahí. Hayes apuntó con su linterna. Corrí hacia el panel. Lo abrí, y efectivamente detrás había un espacio hueco. Dentro, un drive USB en una bolsa sellada. Lo tengo, susurré. Entonces todas las luces se encendieron al mismo tiempo, cegadoramente brillantes. «¡Es una trampa!», grité. Pero era tarde. Puertas de acero se cerraron bloqueando todas las salidas, y de altavoces ocultos, la voz de Blackwood resonó. «Hola otra vez, Phoenix. Debo decir, el truco de fingir la muerte de Lobo fue ingenioso. Casi me lo creo. Casi. Una risa fría. Pero he estado en este negocio demasiado tiempo para caer en trucos tan simples». Hayes disparó a la puerta de acero. Las balas rebotaron sin dejar marca. 4 pulgadas de acero reforzado. Blackwood explicó. Este subterráneo fue diseñado como búnker en caso de ataque nuclear. Es completamente sellado. Y el sistema de ventilación... Hizo una pausa dramática. Bueno, digamos que en aproximadamente 10 minutos el aire se volverá muy incómodo. Miré alrededor desesperadamente. Sin ventanas, sin ventilación visible, solo paredes de concreto y esa maldita puerta de acero. «Blackwood», grité hacia los altavoces. «Tienes lo que quieres. Déjanos salir». «Oh, pero no tengo lo que quiero. Todavía estás viva. Y ese drive que acabas de tomar está vacío. El real lo destruí hace meses. Sara era inteligente, pero no tanto». El drive. Lo conecté a mi teléfono rápidamente. Blackwood tenía razón. Estaba vacío. Entonces jugaste con nosotros desde el principio. Necesitaba asegurarme de eliminar a todos los testigos en un solo lugar. Y ustedes fueron tan amables de reunirse aquí. Otra risa. Adiós, Phoenix. Fuiste mi mejor estudiante. Lástima que tuviera que terminar así. Los altavoces se apagaron. Y lentamente, un gas comenzó a filtrarse por las rejillas del techo. Incoloro, pero con olor dulce y químico. «¡Cubran nariz y boca!», Hayes gritó. Pero ambos sabíamos que era inútil. En espacio sellado, el gas eventualmente nos alcanzaría. Tenía que pensar. Rápido. Busqué con la mirada. Paredes sólidas. Piso de concreto. Techo de metal. Espera. El techo.
Hayes, dame tu arma. ¿Qué? ¿Tu arma? Ahora. Me la entregó. Apunté a las rejillas de ventilación en el techo. Disparé 3 veces. El metal se deformó pero no cedió completamente. Ayúdame. Entre los dos, disparamos todo un cargador. Finalmente, una sección del techo cedió, pero detrás solo había ductos de metal, demasiado estrechos para pasar. El gas se hacía más denso. Mis ojos comenzaban a arder. Hayes tosía violentamente. Daniela, dijo con voz débil, toma esto. Me entregó su teléfono. Graba un mensaje. Para mi esposa, para mi hija. No. Rechacé el teléfono. No vamos a morir aquí. Pero incluso mientras decía eso, mis rodillas se doblaban. El gas me estaba superando. Mis pulmones ardían. Mi visión se oscurecía. Me dejé caer al suelo, donde el aire era un poco menos contaminado. Un poco. Y entonces lo vi, en la esquina del subterráneo, casi invisible bajo años de polvo. Una compuerta de metal, pequeña, tal vez 30 centímetros de diámetro. Sistema de drenaje. Con mis últimas fuerzas, arrastré hasta ella. Hayes me siguió, apenas consciente. La compuerta estaba oxidada, cerrada con un candado viejo. Golpeé con la culata del arma. 1 vez, 2 veces, 3. El candado se rompió. Abrí la compuerta. Abajo había oscuridad. No tenía idea qué tan profundo era o a dónde llevaba, pero era nuestra única opción. Hayes, entra. Demasiado. Estrecho. Entra. Lo empujé por la abertura. Escuché su cuerpo deslizándose por el túnel. Un golpe sordo abajo. Luego silencio. Mi turno. Me deslicé por la abertura justo cuando el gas alcanzaba niveles letales. El túnel era estrecho. Muy estrecho. Apenas cabía. Y estaba inclinado hacia abajo en un ángulo agudo. Me deslicé. Más rápido de lo que esperaba. El metal oxidado raspaba mi piel. Pero no podía detenerme. Caí 3 metros en agua fría y pútrida. Un drenaje de aguas residuales de la base antigua. Hayes estaba a mi lado, tosiendo agua. ¿Dónde estamos? Sistema de drenaje. Debe conectar con el sistema municipal. Encendí la linterna de mi teléfono. El túnel se extendía en ambas direcciones. Tenemos que seguir la corriente. Nos llevará fuera del complejo. Comenzamos a caminar. El agua llegaba hasta nuestras rodillas. Olía horrible, pero estábamos vivos. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron 20 minutos, vimos luz adelante. Una reja de metal. Y más allá, el desierto abierto. La reja estaba asegurada pero oxidada. Entre los dos, la forzamos hasta que cedió. Salimos al aire fresco de la noche, tosiendo, exhaustos, pero vivos. Tenemos que salir de aquí. Hayes jadeó. Blackwood pensará que estamos muertos. Pero cuando revise y no encuentre cuerpos, vendrá con todo. Corrimos hacia donde habíamos dejado los autos. Pero cuando llegamos, todas las llantas estaban ponchadas. ¡Maldición! Hayes golpeó el capó. Nos están un paso adelante. Entonces escuché el sonido. Helicóptero. Acercándose rápido. Miré hacia arriba. No era helicóptero de FBI. Era privado. Negro. Sin identificación. Y descendiendo directamente hacia nosotros. ¡Corre!, grité. Hayes y yo nos separamos, corriendo en direcciones opuestas. El helicóptero nos siguió a mí. Un reflector me iluminó como presa. Entonces escuché el zumbido. Ametralladora. Me tiré detrás de una roca justo cuando las balas destrozaban el suelo donde había estado. Arena y piedras explotaban a mi alrededor. Hayes disparó su arma hacia el helicóptero. Inútil pero valiente. El helicóptero se volteó hacia él. ¡No!, grité. Pero el helicóptero ya estaba sobre él. Más disparos. Hayes se tiró, rodó, disparó de vuelta. Y entonces, de la nada, luces. Muchas luces. Autos. Docenas de autos convergen en nuestra ubicación. El helicóptero subió bruscamente. Indeciso. Los autos llegaron. Pero no eran de Blackwood. Eran del FBI, de la policía local, de los medios. El helicóptero dio media vuelta y huyó hacia las montañas. Un auto se detuvo junto a mí. La ventana bajó. Y para mi completa sorpresa, era Lobo. Vendado pero vivo. Y conduciendo. ¿Subir?, preguntó con una sonrisa débil. ¿Cómo? Les dije. No iba a ser buen cebo muerto. Así que activé el rastreador de emergencia en mi tobillo. FBI rastreó la señal. Y trajeron refuerzos. Hayes llegó corriendo. Lobo,
Pensé que estabas en el hospital. Me escapé, contra recomendaciones médicas. Pero si Daniela iba a enfrentar a Blackwood, yo también. Más autos llegaban. Agentes federales. Equipos SWAT. La base Halcón estaba siendo rodeada completamente. Blackwood todavía está ahí, dije. En algún lugar del complejo. No por mucho tiempo. El agente especial a cargo habló por megáfono. Comandante James Blackwood. Está rodeado. Salga con las manos arriba. Silencio. Luego, desde los altavoces del complejo, la voz de Blackwood una última vez. Pensé que esto terminaría diferente. Pensé que podría limpiar el desastre. Pero ustedes son más tenaces de lo que calculé. «Ríndete, Blackwood», grité. «Se acabó. Oh, está acabado. Pero no como piensas». Una risa amarga. ¿Sabes qué es lo peor de eliminar una unidad de operaciones especiales? Que todos fuimos entrenados para nunca rendirnos, para luchar hasta el último aliento, para preferir morir que ser capturados. Un escalofrío recorrió mi espalda. Blackwood, no. Adiós, Phoenix. Fuiste la mejor. Nunca lo olvides. La explosión iluminó la noche como un segundo sol. El edificio 7, donde había visto las fotos, donde Blackwood había estado operando, se desintegró en una bola de fuego masiva. La onda expansiva nos tiró al suelo. Escombros llovieron alrededor. Sirenas de autos activándose. Gritos. Cuando el polvo se asentó, el edificio 7 ya no existía. Solo un cráter humeante. Tenemos que buscar sobrevivientes. Hayes se puso de pie. No habrá sobrevivientes, dije en voz baja. Blackwood se aseguró de eso. Y tenía razón. Cuando los equipos de rescate finalmente apagaron el fuego y revisaron los escombros, no encontraron cuerpo, solo cenizas. El comandante James Blackwood había muerto. Otra vez. Pero esta vez era real. 3 días después, estaba sentada en una oficina del FBI en Phoenix. Lobo a mi lado. Hayes frente a nosotros. Una docena de agentes federales tomando nuestra declaración. Entonces, para resumir, el agente especial revisó sus notas. El comandante Blackwood fingió su muerte en 2020. Durante los últimos 5 años, sistemáticamente asesinó a 17 miembros de la Unidad Fantasma. Incriminó a agentes federales. Y cuando la agente Sarah Miller descubrió la verdad, la eliminó y culpó a Lobo. Correcto, respondí. ¿Y la evidencia? Destruida en la explosión, junto con Blackwood. El agente suspiró. Eso hace esto complicado. Sin evidencia física, sin cuerpo que podamos identificar definitivamente como Blackwood, y con las incriminaciones que él plantó, hay mucha gente en posiciones altas que querrá enterrar este caso. ¿Qué quiere decir con eso? Hayes se inclinó hacia adelante. Quiero decir que la Unidad Fantasma nunca existió oficialmente. Las operaciones que realizaron nunca sucedieron. Y si admitimos que sucedieron, abrimos una caja de Pandora de problemas legales internacionales. ¿Entonces qué? ¿Pretendemos que nada pasó? Lobo preguntó con incredulidad. No exactamente. El agente cerró su folder. Blackwood está muerto. Esa parte es real. Los asesinatos de los 17 miembros serán oficialmente clasificados como casos cerrados con sospechoso fallecido. La muerte de la agente Miller será clasificada similarmente. ¿Y nosotros? Pregunté. Ustedes dos son oficialmente los últimos supervivientes de una unidad que nunca existió. El agente me miró directamente, lo cual significa que pueden seguir con sus vidas, sin reconocimiento, sin medallas, sin expediente público. Era exactamente lo que había querido 5 años atrás cuando dejé el servicio. Anonimato, normalidad. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, se sentía vacío. ¿Y Hayes? Lobo preguntó. Las transferencias bancarias que Blackwood plantó serán borradas de registro. Oficialmente nunca sucedieron. El agente se puso de pie. Caballeros, señorita, gracias por su servicio. Esta reunión nunca ocurrió. Este caso nunca existió. Y se espera que mantengan eso confidencial por el resto de sus vidas. Nos escoltaron fuera. En el estacionamiento, los 3 nos quedamos parados en silencio incómodo. Entonces, Hayes finalmente habló. ¿Qué harás ahora? Miré el cielo de Arizona. Azul infinito, sin nubes, libre. Volver al trabajo. Hay personas que necesitan ser salvadas, y ahora tengo una razón más para salvarlas. ¿Cuál? Lobo preguntó.
porque cada vida que salvo es una vida que Blackwood no pudo destruir. Es mi forma de asegurarme de que no ganó, que todo por lo que murió mi unidad no fue en vano. Lobo asintió lentamente. Yo también. Voy a encontrar una forma de honrar a Sarah y a los otros 17. Hayes extendió su mano. Si alguna vez necesitan algo, lo que sea, me llaman. Estrechamos manos. 3 personas que habían sobrevivido lo imposible. 3 personas que compartían un secreto que nunca podríamos contar. Me subí a mi auto y conduje de regreso a mi apartamento. Pero cuando llegué, algo se sentía diferente. La puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro, pero suficiente. Saqué el arma que Hayes me había dado para protección. Entré silenciosamente. La sala estaba destrozada, muebles volcados, cajones abiertos. Alguien había estado buscando algo. ¿Buscando esto? Una voz femenina detrás de mí. Me volteé con el arma levantada y me quedé congelada. Parada en mi cocina estaba una mujer que reconocí de las fotos en el edificio 7. Una de las 17 con X roja sobre su rostro. Agente Rebecca Torres, especialista en infiltración, supuestamente muerta hace 2 años en un accidente automovilístico en Nevada, pero estaba aquí, viva, y sosteniendo un sobre Manila. Sorpresa, dijo con sonrisa tensa. Blackwood no era tan bueno matando como pensaba. Mi arma seguía apuntándola, pero mi mente corría. Rebecca Torres. La había conocido brevemente durante entrenamiento. Callada, letal, experta en desaparecer. Estás muerta. Las palabras sonaron estúpidas incluso mientras las decía. Eso es lo que él quería que todos creyeran. Rebecca bajó lentamente el sobre a la mesa. Hace 2 años, Blackwood me contactó. Me dijo que necesitaba mi ayuda con una misión especial, pero algo no cuadraba, así que investigué, y descubrí que estaba eliminando a la unidad. ¿Por qué no reportaste eso? ¿A quién? ¿Al FBI que él había infiltrado? ¿Al gobierno que ordenó nuestra eliminación? Rebecca se rió sin humor. No, hice lo único inteligente. Fingí mi muerte antes de que él pudiera matarme de verdad. Accidente automovilístico, cuerpo quemado irreconocible, certificado de defunción oficial. ¿Y has estado escondida desde entonces? Observando, esperando, tratando de encontrar evidencia para detenerlo. Señaló el sobre. Y finalmente lo hice. Me acerqué cautelosamente y abrí el sobre. Dentro había documentos, muchos documentos, transferencias bancarias, órdenes de asesinato, comunicaciones encriptadas, todo conectando a Blackwood con los 17 asesinatos. Esto es todo lo que necesitábamos. Lo sé, por eso vine. Escuché que Blackwood murió en la explosión. Pensé que finalmente era seguro salir de las sombras. Rebecca me miró intensamente. Pero hay un problema. ¿Cuál? Blackwood no trabajaba solo. Tenía un socio. Alguien más alto en la cadena de comando. Alguien que dio las órdenes originales de eliminar la unidad fantasma. Mi sangre se heló. ¿Quién? No lo sé. Blackwood usaba un nombre código. El arquitecto. Pero quien sea, sigue ahí afuera. Y ahora que Blackwood está muerto, probablemente vendrá a terminar el trabajo personalmente. ¿Cuántos más saben de esto? Solo tú. Yo. Y probablemente Lobo si Sarah le contó antes de morir. Rebecca se acercó. Daniela, necesitamos encontrar al arquitecto antes de que él nos encuentre a nosotros. Porque si Blackwood era el ejecutor, el arquitecto es el cerebro, y los cerebros son mucho más peligrosos. Tenía razón, pero estaba exhausta, física y emocionalmente. Había pasado 3 días sin dormir adecuadamente. Había sobrevivido múltiples intentos de asesinato. Había visto morir a mi antiguo comandante. Necesito tiempo para procesar esto. No tenemos tiempo, Rebecca insistió. El arquitecto ya sabe que sobreviviste. Ya sabe que Blackwood falló. Y probablemente ya está planeando su próximo movimiento. Como si el universo quisiera probar su punto. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Paramédica Martínez. Una voz masculina, distorsionada electrónicamente. O debería decir, agente Fénix. Felicidades por sobrevivir al comandante Blackwood. Impresionante. ¿Quién es usted? Alguien que ha estado observando tu carrera con gran interés. Alguien que pensó que Blackwood era suficiente para manejar este problema, pero claramente estaba equivocado. El arquitecto. Tenía que serlo. ¿Qué quiere? Quiero ofrecerte una opción, algo que Blackwood nunca te dio. La voz hizo una pausa. Únete a mí.
Usa tus habilidades para algo más grande que salvar vidas una a la vez. Ayúdame a construir algo nuevo, algo mejor que la unidad fantasma. ¿Y si rechazo? Entonces te conviertes en mi próximo proyecto de eliminación. Junto con Rebecca Torres, quien está parada en tu cocina en este momento. Sí, sé que está ahí. He estado observando tu apartamento durante las últimas 2 horas. Rebecca y yo intercambiamos miradas de pánico. Corrimos a la ventana. Afuera, en la calle, había una camioneta negra con ventanas polarizadas. Tienes 24 horas para decidir. El arquitecto continuó. Mañana a esta hora recibirás coordenadas. Ven sola. O no vengas y acepta las consecuencias. La línea se cortó. Rebecca ya estaba moviendo muebles para bloquear la puerta. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Espera. Miré los documentos en el sobre. Si el arquitecto nos está observando, si sabe todo lo que hacemos, entonces ya sabe sobre esta evidencia. Y significa que no le importa, porque tiene algo más grande, algo que hace que esta evidencia sea irrelevante. Rebecca se detuvo. ¿Qué podría ser más grande que prueba de 17 asesinatos? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Guardé los documentos en mi mochila. Y voy a necesitar tu ayuda. ¿Qué tienes en mente? Algo que el arquitecto no esperará. Algo que Blackwood nunca nos enseñó. Sonreí sin humor. Vamos a romper todas las reglas. 2 horas después, estábamos en un motel barato al otro lado de la ciudad. Rebecca había pagado en efectivo con identidad falsa, sin rastro digital. Entonces, Rebecca extendió un mapa de Phoenix sobre la cama. ¿Cuál es el plan? El arquitecto me dará coordenadas mañana. Quiere que vaya sola. Obviamente es una trampa. Obviamente. Pero también es nuestra única oportunidad de identificarlo. Si voy, si juego su juego, eventualmente tendrá que mostrarse. O te matará antes de que eso pase. Por eso no iré sola. Iré con respaldo que él no puede rastrear. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hayes, necesito un favor. Uno grande. 30 minutos después, Hayes llegó al motel. Con él venía Lobo, todavía vendado pero insistiendo en ayudar. Esto es una locura. Hayes dijo después de que expliqué el plan. Estás usando como carnada. Es la única forma. El arquitecto no saldrá de las sombras a menos que piense que tiene ventaja. ¿Y si realmente la tiene? Entonces ustedes 3 me sacan de ahí antes de que me mate. Miré a cada uno. Pero necesito que confíen en mí. Necesito que me dejen hacer esto. Lobo habló por primera vez. Sarah habría hecho lo mismo. Habría arriesgado todo para exponer la verdad. Sarah está muerta. Hayes señaló. Exactamente. Y no dejaré que su muerte sea en vano. Me puse de pie. Mañana a esta hora terminaremos esto. De una forma u otra. Pasamos la noche planeando. Rebecca usó sus habilidades de infiltración para diseñar rutas de escape. Hayes coordinó con agentes del FBI en los que confiaba. Lobo, a pesar de su condición, insistió en ser el francotirador de respaldo. No puedo correr, admitió, pero puedo disparar. Y mi puntería sigue siendo perfecta. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de número desconocido. Coordenadas, 33. 6846. 112.859. Edificio abandonado. Piso superior. Mediodía. Ven sola o tu madre en Guadalajara muere primero. Ingresé las coordenadas. Era un edificio de oficinas abandonado en el centro de Phoenix. 10 pisos. Múltiples puntos de entrada. Perfecto para emboscada. Es una trampa obvia. Rebecca observó. Lo sé. Pero tenemos que entrar de todas formas. Pasamos las siguientes horas preparando. Chalecos antibalas bajo ropa civil. Armas ocultas. Comunicadores de corto alcance. Lobo se posicionó en un edificio a 300 metros con rifle de francotirador. Hayes y Rebecca en puntos estratégicos alrededor del edificio objetivo. A las 11:45 me acerqué al edificio. Parecía completamente abandonado. Ventanas rotas. Grafiti en las paredes, pero sabía que el arquitecto estaba observando. Entré por la puerta principal. El vestíbulo estaba oscuro. Escaleras a la derecha. Elevador roto a la izquierda. Voy subiendo. Susurré al comunicador. Copiado. La voz de Hayes. Tenemos visual del exterior, sin movimiento visible. Subí las escaleras lentamente. Cada piso estaba más deteriorado que el anterior. Oficinas vacías. Escritorios volcados. Evidencia de personas sin hogar usando el lugar como refugio. Piso 9. Piso 10. La puerta al último piso estaba entreabierta. La empujé, y entré a lo que alguna vez fue una oficina ejecutiva.
Ventanas panorámicas con vista a toda la ciudad. Escritorio grande en el centro. Y sentado detrás del escritorio, dándome la espalda, estaba una figura en traje oscuro, puntual. La voz distorsionada electrónicamente venía de un dispositivo en el escritorio. Aprecio eso en un operativo. Muéstrese, exigí. Todavía no. Primero, necesito saber tu respuesta. ¿Te unes a mí o mueres aquí? Necesito saber quién es usted. ¿Qué está construyendo? ¿Por qué mató a 17 personas inocentes? Inocentes. La figura se rió. La unidad fantasma hizo cosas que harían llorar a hombres adultos. Asesinatos, torturas, operaciones que violaron cada tratado internacional. No eran inocentes, eran armas. Y cuando las armas se vuelven obsoletas, se desechan. Éramos personas. Eran herramientas. Herramientas que sabían demasiado. Herramientas que podían exponer programas que el gobierno necesitaba mantener secretos. La figura se inclinó hacia adelante. Pero tú, Fénix, tú eres diferente. Tú te adaptaste. Te convertiste en algo más. Por eso te ofrezco esta oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿De convertirme en asesina otra vez? ¿De convertirte en arquitecta de un nuevo orden? Imagina una unidad sin las debilidades de la fantasma, sin lealtades conflictivas, sin conciencias molestas, solo eficiencia pura. Suena a pesadilla, suena a futuro. La figura finalmente se volteó, y cuando vi su rostro, mi mundo se derrumbó completamente. Era alguien que conocía, alguien en quien había confiado, alguien que nunca sospeché. El director adjunto Marcus Webb del FBI, el superior directo de Hayes, el hombre que había autorizado nuestra investigación de Blackwood. Sorpresa. Webb sonrió fríamente. ¿Ahora entiendes por qué Blackwood nunca pudo ser detenido? Porque yo lo protegía, porque yo le daba las órdenes, porque yo soy el arquitecto. El shock me paralizó por 3 segundos completos, 3 segundos que casi me cuestan la vida. Webb sacó un arma y disparó. Me tiré detrás del escritorio justo a tiempo. La bala astilló la madera donde había estado mi cabeza. «Daniela», la voz de Hayes en mi comunicador. «¿Qué está pasando?» «Es Webb», grité. «Tu jefe es el arquitecto». Silencio atónito. Luego Hayes maldijo violentamente. Webb disparó 2 veces más. Yo rodé hacia la izquierda, saqué mi propia arma, disparé de vuelta. Él se movió con velocidad sorprendente para un hombre de 50 años. Entrenamiento militar, por supuesto. Deberías haberme aceptado la oferta, Fénix. Webb se refugió detrás de una columna. Ahora tendré que matarte como a los otros. ¡Qué desperdicio de talento! ¿Por qué?, exigí mientras recargaba. ¿Por qué eliminar toda la unidad? Porque la operación fantasma fue un error desde el principio. Demasiados operativos, demasiados testigos, demasiadas personas que podían hablar. Webb disparó hacia mi posición. Yo propuse crear la unidad. Yo reclutaba, yo entrenaba. Y cuando el Congreso comenzó a investigar operaciones encubiertas, yo tuve que limpiar mi desastre. ¿Blackwood sabía que eras tú? Blackwood era mi perro obediente. Le di órdenes. Él las ejecutó. Pensó que estaba sirviendo a su país. Nunca supo que solo estaba protegiendo mi carrera. Más disparos. Yo me moví hacia las ventanas. Necesitaba darle al lobo una línea de visión clara. ¿Y Sara? ¿Por qué matarla? Porque era demasiado inteligente. Conectó los asesinatos. Rastreó las transferencias bancarias hasta una cuenta fantasma. Estaba a días de exponerme. Webb recargó. Así que le ordené a Blackwood que la eliminara y culpara al lobo. 2 pájaros, una piedra. Pero Lobo sobrevivió. Sí, ese fue un error. Uno que estoy corrigiendo ahora. Escuché pasos en las escaleras. Refuerzos de Webb. Estaba rodeada. Lobo, susurré al comunicador. ¿Tienes el tiro? Negativo. Demasiados obstáculos. Necesitas moverlo hacia la ventana. Genial. Tenía que hacer que un asesino entrenado se moviera exactamente donde yo quería, sin que me matara en el proceso. Webb, grité. Si me matas, la evidencia que Rebeca tiene se hace pública. Todo. Las transferencias. Las órdenes. Tu nombre. Rebeca Torres está muerta. Murió hace 2 años. Está viva y tiene documentos que te conectan con todo. Por primera vez, vi duda en el rostro de Webb. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte? Me puse de pie lentamente. Manos arriba. Déjame ir. Desaparezco como Rebeca. Y tus secretos mueren conmigo. Webb me estudió, calculando, evaluando. ¿Dónde está ella? Segura, esperando mi señal.
Si no salgo de aquí en 30 minutos, todo se publica. Muéstrame prueba. Saqué mi teléfono lentamente. Abrí una foto que Rebeca había tomado de los documentos. Se la mostré. Webb se acercó para ver mejor. 3 pasos. 4. 5. Justo frente a la ventana. Ahora, lobo. Susurré. El vidrio explotó. La bala de francotirador atravesó el hombro derecho de Webb. Su arma cayó. Él gritó de dolor y furia. Yo corrí hacia él. Lo tacleé al suelo. Pero incluso herido era peligroso. Me golpeó en la cara. Vi estrellas. Él rodó encima de mí, manos en mi garganta. Debiste aceptar mi oferta. Apretó más fuerte. No podía respirar. Mi visión se oscurecía. Busqué desesperadamente algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron un pedazo de vidrio roto. Lo agarré. Lo clavé en el costado de Webb. Él gritó. Me soltó. Yo rodé lejos, tosiendo, jadeando. Hayes y Rebeca irrumpieron por la puerta. FBI. Manos arriba. Webb se rió, escupiendo sangre. Ustedes no entienden. Esto es más grande que yo. Más grande que todos ustedes. Hay otros. Otros arquitectos. Otros programas. Entonces nos encargaremos de ellos también. Hayes lo esposó. Marcus Webb está bajo arresto por 17 cargos de asesinato, conspiración y traición. Paramédicos llegaron. Trataron la herida de Webb. Mi garganta. El caos de una escena de crimen activa. Pero mientras observaba a Webb siendo llevado en camilla, esposado y derrotado, no sentí victoria, solo cansancio. Porque tenía razón. Había otros. Siempre habría otros. Una semana después, estaba de vuelta en mi ambulancia. Turno nocturno. Jake a mi lado, hablando sobre su nuevo cachorro. Y entonces el pequeño idiota se comió mis zapatos favoritos. Jake se rió. Pero es tan lindo que no puedo enojarme. Sonreí. Normalidad, finalmente. El juicio de Webb sería en 3 meses. Con la evidencia de Rebeca, los testimonios de Lobo, Hayes y yo, y la confesión parcial que había dado antes de ser arrestado, los fiscales estaban confiados en una condena. Los 17 miembros de la Unidad Fantasma serían oficialmente reconocidos como víctimas. Sus familias recibirían compensación. Sus nombres serían limpiados. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Unidad 7. La radio crepitó. Tenemos un llamado. Accidente vehicular en la Interestatal 10. Múltiples víctimas. Recibido. Respondí, activando las sirenas. Jake me miró. ¿Lista para salvar algunas vidas? Siempre. Mientras conducíamos hacia el accidente, pensé en todo lo que había pasado. La unidad fantasma, Blackwood, Webb, los 17 muertos, Sarah, Lobo, Rebeca. Había comenzado como paramédica tratando de escapar de mi pasado, pero el pasado nunca realmente nos deja. Solo nos da la oportunidad de redefinir quiénes somos. Yo era Fénix, operativa de fuerzas especiales, arma entrenada para matar. Pero también era Daniela Martínez, paramédica, salvadora de vidas, y había aprendido que la segunda identidad era mucho más poderosa que la primera. Llegamos al accidente. 3 autos, 5 víctimas, caos total. Salté de la ambulancia y corrí hacia el primer auto. Una mujer atrapada, consciente pero en shock. Hola, soy Daniela. Soy paramédica. Voy a sacarte de aquí. Sus ojos llenos de pánico se encontraron con los míos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y mientras trabajaba para liberarla, mientras usaba mis manos para sanar en lugar de destruir, supe que había tomado la decisión correcta hace 5 años. Fénix había muerto en esa misión final, pero Daniela Martínez había nacido de sus cenizas, y esa era la mejor venganza contra todos los que habían tratado de destruirme. 3 horas después, todas las víctimas estaban estabilizadas y camino al hospital. Jake y yo regresamos a la estación para limpiar la ambulancia. Oye, Jake dijo mientras organizaba suministros. Sé que has estado diferente últimamente, más callada, como si algo pesado estuviera en tu mente. Estoy bien, no tienes que contarme qué pasó, pero quiero que sepas que si necesitas hablar, estoy aquí. Somos compañeros. Eso significa algo. Lo miré. Jake, 30 años, paramédico durante 7 años, buen tipo, amigo leal, alguien que nunca sabría la verdad sobre mi pasado. Y eso estaba bien. Gracias, Jake. Lo aprecio. Mi teléfono vibró. Mensaje de Rebeca. ¿Café mañana? Tengo información sobre los otros arquitectos que Webb mencionó.
Suspiré. Por supuesto que había más. Siempre había más. Pero esta vez no estaba sola. Tenía a Rebecca, a Lobo, a Hayes. Teníamos un equipo. Uno construido en confianza real, no en órdenes militares. Respondí. 7 a.m., el lugar de siempre. Guardé mi teléfono y terminé de limpiar la ambulancia. El turno había terminado. El sol comenzaba a salir sobre Phoenix. Un nuevo día. Nuevas vidas para salvar. Nuevas batallas para pelear. Pero por primera vez en 5 años me sentía lista, porque ya no era solo Phoenix, el arma, ni solo Daniela, la paramédica. Era ambas. Y eso me hacía imparable. Conduje a casa mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Mi apartamento había sido reparado después del allanamiento de Rebecca. Todo estaba en su lugar. Ordenado. Normal. Me duché. Me puse ropa cómoda. Me preparé café. Y por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas. Porque los fantasmas finalmente habían sido puestos a descansar. Y el Fénix había resurgido más fuerte que nunca. 6 meses después, estaba parada frente a un espejo en un vestidor del Tribunal Federal. Traje formal. Cabello recogido. Lista para testificar en el juicio de Webb. Rebecca entró, también en traje formal. ¿Nerviosa? Debería estarlo, pero no. Me ajusté la corbata. He enfrentado cosas peores que un interrogatorio de abogados defensores. Cierto. Rebecca sonrió. Aunque esos abogados pueden ser bastante despiadados. Que lo intenten. Salimos juntas. El pasillo del tribunal estaba lleno de reporteros, cámaras, periodistas gritando preguntas. Señorita Martínez, ¿es cierto que era parte de una unidad militar secreta? Señorita Torres, ¿cómo sobrevivió a su supuesta muerte? Hayes apareció, bloqueando a los reporteros. Sin comentarios. Déjenlas pasar. Entramos a la sala del tribunal. Webb estaba sentado en la mesa de la defensa, más delgado, más viejo, derrotado. Nuestras miradas se encontraron. Él no apartó la vista. Yo tampoco. Todos de pie. El alguacil anunció. El honorable juez Patricia Morrison presidiendo. El juicio duró 3 semanas. Testimonio tras testimonio. Evidencia tras evidencia. Los abogados de Webb trataron de desacreditarnos. Trataron de argumentar que éramos operativos deshonestos con agenda personal, pero la evidencia era abrumadora. Las transferencias bancarias, las comunicaciones encriptadas, los 17 cuerpos, el testimonio de Lobo sobre cómo Blackwood había admitido trabajar para alguien más alto, y finalmente, mi testimonio. 3 días en el estrado, contando todo, la unidad fantasma, las misiones, la supuesta muerte de Blackwood, el intento de asesinato en la base Halcón, la confrontación final en el edificio abandonado. El abogado defensor me atacó. Señorita Martínez, ¿no es cierto que usted misma ha matado personas durante su tiempo en las fuerzas especiales? Sí. ¿Y no es cierto que tiene razones personales para querer ver a mi cliente condenado? Sí. Él ordenó el asesinato de 17 de mis compañeros, incluyendo a mi mejor amiga, Sarah Miller. Entonces admite que su testimonio está sesgado por venganza personal. No es venganza, es justicia. Hay una diferencia. El abogado trató de presionarme más, pero yo había sido entrenada para resistir interrogatorios mucho más intensos que este. Después de 3 semanas, el jurado se retiró a deliberar. 2 días después, regresaron. En el caso del Estado versus Marcus Webb, en el cargo de asesinato en primer grado de la agente Sarah Miller, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En los cargos de conspiración para cometer asesinato de 17 miembros de las fuerzas especiales, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En los cargos de traición contra los Estados Unidos, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. Webb no mostró emoción. Solo se sentó ahí, mirando al frente. La jueza Morrison lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. 18 cadenas perpetuas consecutivas, para ser exactos. Señor Webb, la jueza dijo fríamente, usted traicionó todo lo que un oficial de la ley debe representar. Traicionó a su país, traicionó a las personas bajo su mando. Y lo más imperdonable, ordenó el asesinato de 17 héroes estadounidenses que habían servido con honor. Esta corte no tiene piedad para usted. Webb fue escoltado fuera. Mientras pasaba junto a mí, se detuvo. Esto no termina aquí, Fénix. Hay otros, y eventualmente vendrán por ti. Que vengan, respondí. Estaré lista. Afuera del tribunal, los medios nos rodearon nuevamente, pero esta vez
Hayes había preparado una declaración oficial. La unidad fantasma sirvió a su país con distinción en operaciones clasificadas durante más de una década. Los 17 miembros que fueron asesinados eran héroes. Sus nombres serán honrados. Sus familias serán compensadas. Y nos aseguraremos de que su sacrificio nunca sea olvidado. Esa noche, hubo una ceremonia privada en el Cementerio Nacional. 17 lápidas. 17 nombres que finalmente podían ser reconocidos públicamente. Parada frente a la lápida de Sarah Miller, puse flores frescas. Lo hicimos, Sarah. Atrapamos al bastardo. Todos ellos. Toqué la piedra fría. Descansa en paz, amiga. Te lo ganaste. Lobo se paró junto a mí, también con flores. Ella estaría orgullosa de ti, de nosotros. No podría haberlo hecho sola. Rebeca se unió del otro lado. Entonces, ¿qué ahora? ¿Volvemos a nuestras vidas normales? ¿Normales? Me reí. No sé si alguna vez seremos normales, pero podemos intentarlo. Hayes se acercó. En realidad tengo una propuesta. El FBI está creando una nueva unidad, enfocada en exponer corrupción dentro de agencias gubernamentales, operativos con experiencia en el campo, personas que entienden cómo funcionan las operaciones encubiertas. ¿Nos estás reclutando? Estoy ofreciendo una oportunidad para usar sus habilidades para algo bueno, para asegurarse de que lo que pasó con la unidad fantasma nunca vuelva a pasar. Miré a Rebeca, a Lobo. Ambos asintieron lentamente. ¿Cuándo empezamos? Taue. Un año después, estaba sentada en una oficina del FBI en Washington, D.C., la Unidad de Integridad Operacional. Nuestro pequeño equipo de 4 personas había expuesto 3 casos de corrupción mayor en agencias federales. No era trabajo de paramédica, pero seguía salvando vidas, solo que de manera diferente. Mi teléfono sonó. Jake. No habíamos hablado en meses. ¿Hola? Daniela. Dios, finalmente contestas. ¿Dónde has estado? Desapareciste hace un año sin decir adiós. Lo siento, Jake. Tuve que tomar un trabajo diferente, algo que requería mudarme. ¿Sigues siendo paramédica? No exactamente, pero sigo ayudando personas, solo que de forma diferente. Bueno, te extrañamos aquí. No es lo mismo sin ti. Hizo una pausa. Oye, vi las noticias sobre ese juicio. El director del FBI que mató a toda esa gente. ¿Tuviste algo que ver con eso? Digamos que estuve involucrada. Sabía que había algo más en ti, algo que nunca contaste. Jake se rió. Pero está bien. Todos tenemos secretos. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien, Jake. Mejor que nunca, en realidad. Me alegro. Cuídate, Daniela. Y si alguna vez necesitas un compañero de ambulancia otra vez, sabes dónde encontrarme. Lo sé. Gracias, Jake. Colgué con sonrisa. Jake. Buen tipo. Parte de una vida que había dejado atrás pero que nunca olvidaría. Rebeca entró a mi oficina. Tenemos un nuevo caso. Posible corrupción en la DEA. Agentes facilitando tráfico de drogas a cambio de sobornos. ¿Evidencia? Suficiente para investigar, pero necesitaremos infiltración. Alguien que pueda pasar como paramédica en la frontera. Sonreí. Creo que conozco a alguien perfecta para ese trabajo. Los siguientes 6 meses fueron intensos. Operación encubierta en la frontera de Arizona-México. Documentando corrupción. Reuniendo evidencia. Y finalmente, exponiendo a 8 agentes corruptos de la DEA. Pero a diferencia de la unidad fantasma, esta vez todo era legal. Todo era documentado. Todo era por las razones correctas. Estaba usando mis habilidades de Fénix, pero para construir, no para destruir. Una noche, después de cerrar el caso de la DEA, el equipo celebró en un bar tranquilo en D.C. Por Sarah, Lobo levantó su cerveza. Y por los otros 16. Que su sacrificio nunca sea olvidado. Por Sarah, todos brindamos. Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Saben qué es lo irónico? Webb dijo que había otros arquitectos, otros programas. Y tenía razón. Hemos encontrado evidencia de al menos 3 operaciones similares en otras agencias. ¿Y? Rebeca preguntó. Y vamos a exponerlas todas, una por una, hasta que no quede ninguna. Eso podría tomar años, señalé. Entonces tenemos trabajo para años. Hayes sonrió. ¿Algún problema con eso? Miré a mis compañeros. Rebeca, Lobo, Hayes. No éramos la unidad fantasma. Éramos algo mejor. Algo construido en confianza real y propósito moral. Ningún problema en absoluto. Esa noche, caminé sola por las calles de D.C.
La ciudad estaba tranquila, pacífica. Millones de personas durmiendo sin saber que había personas como nosotros trabajando en las sombras para mantenerlos seguros. Mi teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. Phoenix. Impresionante trabajo con Webb. Pero él tenía razón. Hay otros. Y estamos observando. Nos vemos pronto. Borré el mensaje. No tenía miedo. Porque ya no estaba sola. Ya no era un arma desechable. Era parte de algo más grande. Algo importante. Y cuando esos otros finalmente se mostraran, estaríamos listos. Porque el Fénix no solo resurgía de las cenizas, quemaba todo lo corrupto a su paso. Y yo apenas estaba comenzando. 5 años después, estaba parada en el Cementerio Nacional otra vez. Pero esta vez, no era para visitar tumbas. Era para una ceremonia. El gobierno finalmente había desclasificado la existencia de la unidad fantasma y estaba otorgando medallas póstumas a los 17 miembros asesinados. Las familias estaban ahí. Madres, padres, hermanos, esposas, hijos que nunca conocieron realmente a sus padres. El secretario de Defensa dio un discurso. Estos 17 hombres y mujeres sirvieron en las sombras, sin reconocimiento, sin gloria. Hicieron cosas difíciles para mantener a nuestro país seguro, y cuando fueron traicionados por aquellos en quienes confiaban, no se rindieron. Lucharon por la verdad hasta el final. Una por una, las familias recibieron las medallas. Lágrimas, abrazos, dolor mezclado con orgullo. Cuando llegó el turno de la familia de Sara, su madre se acercó a mí después de recibir la medalla. «Tú eres Daniela. Sara me habló de ti. Dijo que eras la mejor operativa que había conocido. Ella era mejor que yo. Ella te admiraba. Y estaría orgullosa de lo que hiciste, de cómo la vengaste. No fue venganza, fue justicia». La madre de Sara me abrazó. «Gracias, por no olvidarla, por asegurarte de que su muerte significara algo». Después de la ceremonia, el equipo se reunió en nuestro lugar habitual, un pequeño café cerca de la oficina del FBI. 5 años, Rebeca dijo. 5 años desde que todo esto comenzó. Parece una vida entera. Lo es. Lobo había dejado las muletas finalmente. Su recuperación había sido larga pero completa. Una vida mejor que la que teníamos antes. Hayes levantó su café. Por la unidad de integridad operacional. 5 años. 17 casos cerrados. 43 funcionarios corruptos expuestos. Y contando. Y contando. Repetimos. Mi teléfono sonó. Número privado. Lo contesté con cautela. «Hola, agente Martínez». Una voz femenina. Profesional. «Soy la directora Helen Morrison del FBI. Necesito reunirme con usted y su equipo. Inmediatamente. Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?» «El tipo que requiere exactamente sus habilidades únicas. Estaré en su oficina en 30 minutos». La línea se cortó. Miré al equipo. «Tenemos una reunión. Con la directora». «¿La directora del FBI completo?» Rebeca silbó. «Esto debe ser grande». 30 minutos después, estábamos en nuestra oficina. La directora Morrison entró con 2 agentes de seguridad. 50 años. Cabello gris. Ojos que habían visto demasiado. «Agentes, gracias por reunirse conmigo en tan poco tiempo». Se sentó. «Iré directo al punto. Hemos descubierto algo. Algo que hace que el caso de Webb parezca pequeño». «¿Qué es?», Hayes preguntó. «Una red internacional de oficiales de inteligencia corruptos. CIA, MI6, Mossad, FSB, todos trabajando juntos, traficando armas, drogas, información clasificada y eliminando a cualquiera que se interponga en su camino». El silencio fue absoluto. «¿Cuántos?», pregunté finalmente. «No lo sabemos. Docenas, tal vez cientos, operando en 30 países diferentes». Morrison nos miró a cada uno. «Necesito un equipo que pueda infiltrarse, que entienda cómo operan estas redes, que no tenga miedo de enfrentar a los más poderosos. Nos está pidiendo que vayamos tras agencias de inteligencia internacionales». Lobo dijo lentamente. «Eso es suicida». Rebeca terminó. «Eso es suicida. Probablemente». Morrison admitió. «Pero ustedes son los únicos en quienes confío para esto. Los únicos con las habilidades, la experiencia y, más importante, la integridad moral para no ser corrompidos». Miré a mi equipo. 5 años juntos. 5 años construyendo confianza. 5 años haciendo lo correcto. «¿Cuándo empezamos?», pregunté. Morrison sonrió. «Sabía que dirían que sí. Los detalles están en estos archivos.
Puso 3 carpetas gruesas sobre la mesa. Lean. Prepárense. En 2 semanas vuelan a Berlín. Su primera misión. Después de que Morrison se fue, abrimos las carpetas. Nombres, fotos, conexiones. Era abrumador. Esto va a cambiar todo. Hayes dijo en voz baja. Si exponemos esto, sacudiremos el mundo entero de inteligencia. Bien, respondí. Es hora de que ese mundo sea sacudido. Esa noche, parada en mi apartamento, miré por la ventana hacia las luces de DC. 5 años atrás, había sido una paramédica tratando de escapar de su pasado. Ahora era una agente federal, a punto de embarcarse en la misión más peligrosa de su vida. Pero no tenía miedo, porque había aprendido algo importante. El pasado no te define. Tus elecciones sí. Y yo elegía luchar. Elegía exponer la corrupción. Elegía honrar la memoria de Sara y los otros 17. Elegía ser el fénix que quemaba la oscuridad, sin importar el costo. Mi teléfono vibró. Mensaje del equipo. Rebeca, ¿lista para salvar el mundo? Lobo. Otra vez. Hayes. Juntos. Sonreí y respondí. Siempre. Porque eso era lo que hacíamos. Salvábamos vidas. Exponíamos verdades. Luchábamos por justicia. Y nada, ni siquiera una red internacional de corrupción nos detendría. El fénix había resurgido, y su fuego apenas comenzaba a arder.